El ADN no se preocupa ni sabe. El ADN simplemente es, y nosotros bailamos al ritmo de su música. Ujú. Con esta cita tan visual del biólogo Richard Dawkins, abrimos nuestra exploración a fondo de hoy. Nuestra misión en este análisis detallado es tomar un material fascinante sobre la estructura de los ácidos nucleicos y, desentrañar cómo la mismísima forma física del ADN dicta absolutamente todo sobre su función biológica. Exacto. Porque para quienes nos escuchan y ya conocen la genética básica, hoy vamos a ir mucho más allá de esa doble hélice estática, o sea, esa que vemos en los logos corporativos o en los libros de texto antiguos. Vamos a explorar una arquitectura molecular que es sumamente dinámica. Y es un punto de partida fenomenal, porque el material que vamos a analizar abarca un espectro mecanicista bastante profundo. Vamos a recorrer desde los componentes clave de la estructura primaria, como los azúcares y las bases, claro, Hasta llegar a las fuerzas de apilamiento, el superenrollamiento y lo que es más importante, las implicaciones funcionales que todo esto tiene en enfermedades graves y en tratamientos contra el cáncer. Ok, vamos a desglosar esto desde la base. Sabemos que el polímero del ADN está conformado por azúcares, bases nitrogenadas y grupos fosfato. Pero lo que a menudo pasamos por alto al hablar de la estructura primaria es el papel puramente físico del grupo fosfato. Definitivamente. No es solo un puente estructural en el esqueleto. A pH fisiológico, este grupo fosfato le da a toda la molécula una carga. Una carga negativa extremadamente fuerte, así es. Exacto. Y esa carga, evolutivamente hablando, es un mecanismo de seguridad impecable. Pensemos en el entorno de la célula. Las membranas celulares están compuestas casi en su totalidad por bicapas lipídicas. Ujú. Y las moléculas con una carga eléctrica fuerte son altamente insolubles en lípidos. Así que, digamos, esta insolubilidad es el truco de la naturaleza para asegurar que el archivo del material genético se quede exactamente donde pertenece. No hay posibilidad termodinámica de que se fugue a través de las membranas. Es literalmente una jaula química natural, todo dictado por la repulsión de cargas. Y si observamos cómo se ensambla este esqueleto polar, vemos una geometría que crea una asimetría muy clara, lo que llamamos direccionalidad. ¿Totalmente? Tenemos el extremo 5', donde el carbono del azúcar se une a ese fosfato cargado, y en el otro lado, el carbono 3' termina en un grupo hidroxilo libre. Y esto no es solo un capricho para dibujar la molécula, no para nada. Esa direccionalidad de 5' a 3' es la regla inquebrantable de la síntesis de la cadena. Las polimerasas celulares solo pueden añadir nuevos bloques en ese grupo hidroxilo libre del extremo 3'. Ujú. Y esto es vital para quienes trabajan en el laboratorio. Leer una secuencia genética o diseñar iniciadores requiere entender esta polaridad a la perfección, porque el código significa algo completamente distinto si lo lees al revés. Hablando de leer y del trabajo de laboratorio, siempre me ha parecido curioso cómo la nomenclatura técnica refleja la energía de estas moléculas. Al consultar literatura de investigación, ¿no decimos simplemente nucleótidos? Claro, la sopa de letras. Sí, esa misma. Hablamos de nucleótidos trifosfato con abreviaturas complejas como DNTPS o NTPS, y es crucial conocer estas nomenclaturas al revisar estudios. Es imperativo, y la razón es puramente termodinámica. La forma trifosfato es el precursor activo indispensable. Estos DNTPs no solo son los ladrillos de la cadena, son su propia fuente de combustible. Llevan su propia batería. Exactamente. Los dos enlaces fosfato terminales tienen una energía potencial enorme. Cuando la enzima los incorpora, rompe esos enlaces, libera pirofosfato y usa esa energía para forjar el esqueleto de la cadena. Es fascinante. Y antes de que entendiéramos toda esta maquinaria de síntesis celular, hubo científicos que descifraron la matemática pura detrás de estos ladrillos, como Erwin Chargaff. Un pionero sin duda. Él utilizó cromatografía en papel, algo tan analógico, y reveló una simetría química asombrosa. Descubrió que la cantidad de adenina siempre iguala a la de timina. Y la guanina a la citosina. Exacto. Relacionar la estructura de los nucleótidos con estas reglas de Chargaff fue lo que demostró que las proporciones de bases encontradas en el ADN mantienen un equilibrio estricto entre purinas y pirimidinas. Y ese equilibrio fue la pista fundamental para que Watson y Crick propusieran la doble hélice.
Funcionalmente, el hecho de que las cadenas corran antiparalelas y se unan mediante puentes de hidrógeno permite una estructura muy regular. 2 puentes para adenina y timina, 3 para guanina y citosina. Así es. Pero aquí es donde tenemos que romper el mito de la escalera de caracol estática. Oh, absolutamente. Aquí es donde la física se pone realmente interesante. Hay un hito histórico, el taller de la Organización Europea de Biología Molecular en 1988, donde la comunidad científica acordó que el ADN se inclina, se dobla, se desliza y se tambalea. Constantemente. Y concluir cómo estos parámetros geométricos como el plegado y el deslizamiento afectan la molécula es clave, porque dictan la accesibilidad de la información genética. O sea, ¿no son defectos de la hélice? Son características operativas. Y esto nos lleva a la función biológica de la asimetría del ADN, específicamente la formación de los surcos mayor y menor. Los famosos surcos. El espacio entre las cadenas espirales es desigual porque los enlaces que unen las bases al esqueleto no están diametralmente opuestos, ¿verdad? Precisamente. Y biológicamente, el surco mayor es el panel de lectura de la información. En este surco ancho, los átomos de las bases quedan expuestos al solvente. Esto permite que proteínas como los factores de transcripción puedan literalmente leer la secuencia genética mediante interacciones químicas, sin tener que abrir la hélice en absoluto. El surco menor, en cambio, ofrece muy poca información estructural directa. Ahora, para que toda esta estructura mantenga su forma, mientras las proteínas la manipulan y la doblan, tiene que haber unas fuerzas estabilizadoras inmensas. Y me encanta la analogía que utiliza el texto base, la de una pila de monedas. Es la mejor forma de visualizarlo, porque tendemos a pensar que los puentes de hidrógeno son el pegamento principal. Y no lo son. No. La analogía de la pila de monedas ilustra perfectamente el apilamiento de bases. Las bases nitrogenadas son anillos planos y, lo más crítico, son hidrofóbicas. Obvian el agua. Y en el entorno celular acuoso, eso es un problema. Exacto. Así que, para minimizar el contacto con el agua, estas bases planas se apilan unas sobre otras a lo largo del eje espiral, apretadas como monedas en una columna. Al hacer esto con un giro helicoidal tan compacto, literalmente exprimen el agua hacia afuera y estabilizan el núcleo hidrofóbico de la hélice. De hecho, esta fuerza de apilamiento aporta más de la mitad de la energía total que mantiene unida la doble hélice de Watson y Crick. Es una estabilidad tremenda. Pero esta misma flexibilidad también tiene un lado oscuro. Si comparamos las implicaciones funcionales de la doble hélice tradicional con las estructuras inusuales mencionadas en nuestras fuentes, vemos que el ADN puede adoptar formas muy extrañas. Como el ADN Z o las conformaciones cruciformes. Y la biología médica nos muestra que estas rarezas tienen consecuencias. Apliquemos esto al contexto médico que describe el texto, específicamente a la ataxia de Friedreich. Es una enfermedad neurológica hereditaria severa. Y todo se reduce a un problema de arquitectura molecular. En esta enfermedad hay una expansión de una secuencia repetitiva específica, el triplete 5'GAA3'. Que normalmente existe en copias pequeñas, ¿cierto? Sí, entre 8 y 30 copias. Pero en los pacientes afectados se expande a cientos o miles de copias. Esta acumulación induce al ADN a colapsar en una estructura inusual de triple hélice. Una tercera hebra que invade el espacio. Y lo hace utilizando el surco mayor, uniéndose mediante enlaces de hidrógeno de Hochstein, no los clásicos de Watson y Crick. Exactamente. Y el problema funcional es que esta triple hélice actúa como un nudo gigante, bloquea físicamente a la polimerasa, inhibiendo la transcripción del gen de la frataxina, lo cual reduce dramáticamente esta proteína que maneja el hierro en las mitocondrias, causando el daño celular, todo por un cambio geométrico local. Así es. Y si hablamos de tensión y geometría, tenemos que hablar a nivel macro, del superenrollamiento del ADN. O sea, la tensión torsional global. Sabemos que la doble hélice relajada da una vuelta completa cada 10.5 pares de bases. Pero en la célula real, el ADN está anclado o es circular. Si el polímero se desenrolla ligeramente, experimenta estrés. Para compensar, el ADN se retuerce sobre su propio eje, formando superenrollamientos negativos. Y aquí entran las enzimas salvadoras, las topoisomerasas. Describir detalladamente cómo manejan esta conformación es alucinante. Son verdaderas máquinas de precisión.
Para fines celulares, las topoisomerasas tipo 1 cortan una sola hebra del esqueleto de fosfato para liberar la tensión y luego la vuelven a sellar, sin usar ATP. Y las de tipo 2, que sí consumen ATP, cortan ambas hebras y pasan físicamente una sección de la doble hélice a través de la apertura. Es un malabarismo estructural absoluto, indispensable para que la célula pueda dividir su genoma sin que se rompa. Y esto me lleva a la conclusión de nuestro recorrido estructural, conectando todo esto con diferencias fundamentales y mecanismos médicos. Para cerrar el círculo, tenemos que comparar directamente el ADN con el ARN. Una diferencia sutil pero monumental. Nos enfocamos en la diferencia del azúcar en la posición 2'. Ese único átomo de oxígeno ausente en el ADN, pero presente en el grupo hidroxilo 2' del ARN. Y termodinámicamente, ese oxígeno extra hace que el ARN sea reactivo y propenso a degradarse. Por eso el ADN es el archivo estable a largo plazo. Estabilidad que, como vimos, está cimentada no solo por esa falta de oxígeno, sino por el núcleo hidrofóbico. Y es vital centrarnos específicamente en cómo estas fuerzas de apilamiento de bases son el mecanismo principal que permite a las topoisomerasas hacer su trabajo. Ese es un punto integrador brillante. Como las fuerzas de apilamiento de bases aportan tanta energía para mantener la hélice unida, las topoisomerasas no pueden simplemente separar las hebras tirando de ellas. El mecanismo termodinámicamente viable para desenrollar el ADN es inevitablemente cortar de forma transitoria el esqueleto de fosfato. Romper el cable de alta tensión temporalmente. Así es. Las fuertes interacciones de apilamiento de las bases vecinas mantienen el resto de la estructura firmemente en su lugar mientras la topoisomerasa corta, desenreda y resella. Es un diseño donde la fuerza pura del apilamiento dicta la estrategia de la enzima. Y manipular esa estrategia enzimática es la base de tratamientos médicos avanzados. Para resumir el contenido de la segunda caja de enfermedad del texto, nos enfocamos en cómo los fármacos dirigidos a las topoisomerasas actúan contra el cáncer. Es un asalto farmacológico directo a la topología. Medicamentos como la camtotecina no son simples inhibidores, actúan como venenos de topoisomerasas. Venenos, una palabra fuerte pero médicamente precisa. Totalmente precisa. Atrapan a la enzima justo en el momento en que ha cortado el ADN, formando un complejo estable. La máquina de replicación celular choca contra este obstáculo, convirtiendo un corte temporal en una ruptura permanente y letal del genoma. Provocando la destrucción de las células cancerosas que al dividirse tan rápido dependen desesperadamente de estas enzimas. Todo esto plantea una pregunta importante para nuestra audiencia. Si analizamos que el ADN no es un archivo estático, sino una estructura física que se retuerce, forma triples hélices y depende de la tensión física para regularse a sí mismo, es posible que en el futuro la medicina no busque alterar la secuencia química de los genes, sino diseñar micromáquinas que simplemente modifiquen la tensión física de áreas específicas de nuestro ADN para encender o apagar enfermedades. Una medicina basada en la tensión mecánica. Es una perspectiva que cambia por completo nuestro paradigma biológico. Esperamos que este análisis detallado inspire a quienes nos escuchan a seguir maravillándose con la dinámica física que ocurre cada segundo dentro de cada una de nuestras células. Bienvenidos a esta nueva inversión profunda. Hoy tenemos una misión verdaderamente fascinante por delante. Tenemos sobre la mesa una serie de textos fundamentales sobre la estructura del ARN y su historia, y pues el objetivo de nuestra charla es revelar un secreto que cambia por completo nuestra comprensión de la biología celular. Totalmente, porque durante muchísimo tiempo la visión general, digamos, ha imaginado al ARN simplemente como un mensajero lineal, como una especie de fotocopia temporal y desechable del ADN que solo viaja por la célula para entregar instrucciones. Exacto. Pero al sumergirnos en este material, descubrimos una realidad mucho más intrincada. El ARN es de hecho una máquina tridimensional increíblemente compleja. Y nuestra misión de hoy es decodificar exactamente cómo los intrincados patrones de plegamiento del ARN le otorgan una versatilidad funcional asombrosa. Una capacidad de hacer múltiples tareas que el famoso ADN, con toda su gloria, simplemente no posee.
Bueno, vamos a desempacar esto, empezando por los conceptos básicos de la biología celular y la química que diferencia a estas dos moléculas. Porque parece que de un detalle mínimo nace toda esta asombrosa complejidad. Así es. El diablo está en los detalles químicos. Y en este caso todo se reduce a una diferencia que podría parecer mínima en un diagrama, pero que tiene consecuencias arquitectónicas masivas en la vida real. Si observamos el azúcar que forma el esqueleto de estas moléculas, el ADN tiene desoxirribosa. Mientras que el ARN tiene ribosa. Ajá, exacto. La diferencia clave y el motor de toda nuestra discusión de hoy es que el ARN posee un grupo hidroxilo. Estamos hablando de un átomo de oxígeno unido a uno de hidrógeno, ubicado específicamente en la posición que llamamos 2' de ese anillo de azúcar. Y pensar que un solo átomo de oxígeno extra puede cambiar tanto las cosas. Porque según las fuentes, ese grupo hidroxilo no solo se queda ahí tranquilo. O sea, ocupa espacio, actúa como una especie de obstáculo físico, ¿no? Es una excelente forma de verlo. Ese grupo hidroxilo adicional es sumamente voluminoso. Actúa casi como una cuña física. Imagina un mueble demasiado grande en un pasillo estrecho. Por culpa de esa cuña, el ARN simplemente no puede torcerse para formar la clásica y elegante doble hélice de tipo B que todos asociamos visualmente con el ADN. Claro, no hay espacio geométrico para que los átomos se acomoden de esa manera sin chocar entre sí. Tal cual. Así que en su lugar, cuando el ARN forma una doble cadena consigo mismo, se ve obligado a adoptar una geometría distinta, lo que en biofísica llamamos una hélice de tipo A. Y esta hélice de tipo A tiene características espaciales completamente diferentes a las del ADN. Lo cual nos lleva a la forma en que otras moléculas interactúan con esta estructura. En cualquier modelo de doble hélice, al enrollarse se forman canales o surcos a lo largo de la molécula, como los surcos en un tornillo. Y me llama mucho la atención cómo difieren estos surcos en la hélice de tipo A del ARN frente a la bóveda cerrada que es el ADN. Esa diferencia es vital para entender la función de la molécula. En la hélice de tipo A del ARN, el surco mayor, que en el ADN es el sitio principal de actividad, resulta ser sumamente profundo y muy estrecho. O sea, desde una perspectiva funcional es casi como un callejón sin salida. Exactamente. Es muy poco ideal para que otras moléculas, como proteínas o ligandos, entren e interactúen con las bases nitrogenadas que están escondidas allí al fondo. Entonces, si el surco mayor está bloqueado, la acción tiene que ocurrir en otro lado. Preciso. Y ahí es donde el surco menor toma el protagonismo. El surco menor en la hélice de tipo A es todo lo contrario. Es ancho, poco profundo y, lo más importante, contiene esos grupos hidroxilo en la posición 2' de los que hablábamos al principio. Y esos grupos hidroxilo son excelentes aceptores de enlaces de hidrógeno. Así es. Esto convierte al surco menor en una zona altamente accesible. Es como si el surco menor actuara como un muelle de carga perfectamente equipado y abierto al público. Esa es la analogía perfecta. Se convierte en el sitio principal de reconocimiento para proteínas y otras moléculas que necesiten unirse al ARN. Es un puerto de acoplamiento ideal debido a esa geometría ancha y a los ganchos químicos que proporcionan los grupos hidroxilo. Y hablando de reglas clásicas que el ARN parece reescribir, hay algo muy curioso en el material sobre cómo se emparejan las bases. Quienes conocen un poco de genética saben la regla de oro. La adenina siempre va con uracilo en el ARN y la citosina con la guanina. Parejas perfectas, encaje perfecto. Pero resulta que el ARN es bastante rebelde en este aspecto. Está lleno de excepciones que no encajan en esa regla geométrica estricta. Totalmente. El ARN es mucho más permisivo. Sí, estas excepciones son lo que llamamos pares de bases no canónicos. El ejemplo más común, y quizá el más importante para la estructura de la que hablaremos, es el desequilibrio GU. También conocido en la literatura técnica como el bamboleo GU. El famoso GU Wobble. Ese mero. Normalmente, una guanina se emparejaría con una citosina usando 3 enlaces de hidrógeno, formando una unión muy rígida y fuerte. Pero en el ARN, la guanina a menudo decide emparejarse con un uracilo, y este emparejamiento solo logra formar 2 enlaces de hidrógeno.
Lo que resulta intrigante para quienes nos escuchan es que, a primera vista, perder un enlace de hidrógeno y forzar uniones que no encajan perfectamente sonaría a que estamos creando una estructura más débil, casi defectuosa. ¿Por qué la naturaleza favorecería algo así? Parece contraintuitivo, estoy de acuerdo, pero es una ventaja evolutiva brillante. Para que esa conexión química entre guanina y uracilo funcione con solo 2 enlaces, las bases no pueden alinearse perfectamente frente a frente como lo harían normalmente. Requieren un desplazamiento lateral, un pequeño resbalón geométrico para poder conectar. Ya veo. Y aunque se reduce la fuerza directa por la pérdida de ese tercer enlace de hidrógeno, ese desplazamiento lateral permite que las bases se apilen una sobre otra de una manera mucho más óptima a lo largo del eje vertical de la hélice. Ah, claro. Como si estuviéramos apilando platos que tienen formas extrañas. Si los deslizamos un poco hacia un lado, de repente encajan mejor verticalmente y la torre se vuelve más estable. Esa es exactamente la idea detrás del fenómeno conocido como apilamiento de bases. Ese apilamiento vertical compensa con creces la pérdida del enlace horizontal. Pero además aporta algo crucial para la función del ARN, una inmensa flexibilidad estructural. Este bamboleo distorsiona ligeramente la hélice general. Y al hacerlo, ensancha el surco mayor en esa zona específica, ¿verdad? Así es, haciéndolo de repente accesible en puntos clave. Es fascinante ver cómo se acumulan estas diferencias. Si hacemos un resumen funcional para quienes nos acompañan, la comparación es reveladora. El ADN es como una bóveda de almacenamiento rígida, altamente protegida, con reglas de emparejamiento estrictas, ideal para guardar información a largo plazo sin que sufra alteraciones. Mientras que el ARN es todo lo contrario. Tal cual, esta flexibilidad geométrica del ARN, la presencia del grupo hidroxilo abriendo el surco menor, y los pares bamboleantes que distorsionan la hélice, hacen del ARN una herramienta increíblemente dinámica. No es solo un archivo de texto pasivo, es un andamio de trabajo activo. Y esto nos prepara para el siguiente nivel de complejidad, que es el salto de lo lineal a lo tridimensional. Exactamente. Porque cuando pensamos en las estructuras típicas del ARN, solemos visualizar esos simples tallos y bucles que parecen horquillas para el cabello en los diagramas bidimensionales de los libros. Pero la anatomía real del plegamiento es una historia muy diferente. Los diagramas planos son súper útiles para entender la secuencia básica, pero son una terrible representación de la realidad física dentro de una célula bulliciosa. El mejor ejemplo para ilustrar este salto a la tercera dimensión es el famoso ARN de transferencia, el ARNT. Que es el clásico modelo en forma de hoja de trébol. Así lo dibujan, con 3 brazos extendidos sobre un plano. Pero en la vida real, en el espacio tridimensional y acuoso de la célula, esa hoja de trébol es insostenible. Se retuerce sobre sí misma. Las interacciones físicas obligan a esos brazos, que parecen estar lejos unos de otros en el papel, a plegarse hasta formar una estructura tridimensional muy rígida y definida en forma de L. Pero a ver, si esos brazos son estructuras helicoidales independientes y están separados por bucles flexibles, ¿cómo se obligan físicamente a adoptar esa forma de L tan rígida sin desarmarse? Pues utilizan un truco arquitectónico verdaderamente elegante llamado apilamiento coaxial. Imaginemos que tenemos 2 de esos tallos helicoidales separados en nuestro trébol bidimensional. Digamos, el tallo que acepta el aminoácido y uno de los brazos laterales. Ok, los visualizo. En lugar de quedarse como ramas divergentes, la molécula se pliega de tal manera que los extremos de estas 2 hélices independientes se alinean perfectamente y se apilan uno directamente sobre el otro, base con base. Como si tomáramos 2 cilindros separados y los uniéramos por los extremos para hacer una sola columna larga. Y se mantienen unidos no por enlaces químicos tradicionales, sino por fuerzas hidrofóbicas. Piensa en 2 superficies húmedas y lisas que se pegan entre sí por la exclusión del agua a su alrededor. ¡Qué maravilla! A través de este apilamiento coaxial, 2 tallos cortos y separados se fusionan funcionalmente en un brazo largo y continuo. En el ARNT, este truco ocurre 2 veces. Un par de tallos forma un brazo de la L y otro par de tallos se apila coaxialmente para formar el otro. Esto nos permite hacer una analogía directa con una de las moléculas más complejas que conocemos, las proteínas.
Al escuchar cómo estos bloques preformados se ensamblan, suena exactamente cómo funcionan los dominios proteicos. Si conectamos esto con el panorama general, la similitud es profunda. El ARN utiliza bloques estructurales secundarios preformados, esos tallos y bucles individuales, y los hace interactuar a larga distancia para ensamblar arquitecturas complejas, Es una jerarquía de plegamiento. que imita de cerca a las proteínas globulades. Una proteína globular se pliega en dominios tridimensionales únicos que dictan con precisión geométrica su reactividad química, creando bolsillos activos o sitios de reconocimiento. El ARN hace exactamente lo mismo mediante estos dominios de plegamiento modular. Máquinas moleculares ensambladas con bloques modulares. Ahora, para que una estructura tan compleja no colapse, el ARN utiliza un catálogo entero de motivos terciarios, unas verdaderas piezas de Lego a nivel atómico. Piezas fundamentales, sí. Pero antes de sumergirnos en cómo son estas piezas, las fuentes subrayan una regla fundamental sobre cómo interactúan: el concepto de estabilidad diferencial. Parece que el ARN juega con diferentes niveles de fuerza en sus uniones. Es una regla de oro en la biofísica de esta molécula. La estabilidad diferencial es lo que le da vida al ARN. Funciona así. Las interacciones secundarias, es decir, los pares de bases normales dentro de un tallo helicoidal, son muy fuertes y estables. Son el soporte principal. Los cimientos. Exacto. Sin embargo, las interacciones terciarias a larga distancia, aquellas que unen un brazo lejano con otro para darle esa forma 3D final, son sustancialmente menos estables. Se mantienen unidas por un puñado de enlaces de hidrógeno adicionales y fuerzas de Van der Waals. Y para visualizarlo, esas fuerzas de Van der Waals son atracciones muy sutiles, ¿no? Como un magnetismo débil que solo funciona cuando los átomos están apretados geométricamente de manera perfecta. Eso es una descripción muy acertada. Como dependen de una geometría tan precisa y de fuerzas débiles, estas interacciones terciarias pueden romperse y reformarse bajo condiciones celulares relativamente suaves, como cambios ligeros en la temperatura o en la concentración de iones. Y esta diferencia de estabilidad no es un defecto de diseño que hace a la RNA frágil. Es una característica funcional esencial. Le permite moverse, le otorga la capacidad de respirar. La estructura tridimensional del ARN es dinámica. Puede abrirse, cerrarse, cambiar de forma ante una señal y luego volver a su estado original, cumpliendo diferentes funciones en diferentes momentos, mientras mantiene intacto su fuerte esqueleto secundario. Es como si tuviera vigas de acero fuertes para mantener la forma básica, pero las uniones entre ellas fueran bisagras flexibles que le permiten adaptarse. Y entrando ya en el catálogo de estas bisagras o piezas de unión, uno de los motivos terciarios más fascinantes se llama el motivo de unión menor A, o A minor. Las fuentes lo describen casi como un sistema de anclaje universal en el ARN. Y no lo es. El motivo A minor es de una elegancia estructural asombrosa. Ocurre cuando nucleótidos de adenosina, que se encuentran solitarios en una región de cadena sencilla del ARN, se insertan físicamente dentro del surco menor de una hélice doble que está en otra parte completamente diferente de la molécula. Y no solo se acercan, sino que encajan de manera absolutamente precisa. Las fuentes lo comparan con el encaje perfecto de una llave en su cerradura. Sí, esta geometría crea una red de enlaces de hidrógeno sumamente específicos que actúan como pasadores, estabilizando la estructura global de manera monumental. Increíble que una sola letra, la adenosina, actúe como el clavo perfecto. Y esto no es solo una rareza biológica. Por lo que leímos en los textos, estructuras colosales como el ribosoma dependen de esto. Totalmente. El ribosoma es la fábrica de proteínas de la célula, una máquina molecular gigantesca compuesta por miles de nucleótidos de ARN. Todo ese inmenso andamio tridimensional depende críticamente de una multitud de estas interacciones A minor para mantener unidas sus enormes subunidades y asegurar que no se desmorone mientras trabaja. Otro mecanismo de estabilización que une partes distantes es lo que llaman cremalleras de ribosa, o ribose zippers. El nombre ya evoca una imagen muy clara de lo que están haciendo. Las cremalleras de ribosa son mediadores críticos cuando necesitas unir dos hélices que corren paralelas entre sí en una estructura grande.
funcionan mediante la formación de una red de enlaces de hidrógeno, específicamente entre el grupo hidroxilo 2' de la ribosa en una hélice y las bases nitrogenadas de la otra hélice. Literalmente unen dos cilindros paralelos de ARN entrelazando sus enlaces, de manera muy similar a como los dientes de una cremallera o cierre unen dos trozos de tela. Exactamente. Es un mecanismo de cierre a nivel atómico. Nos queda claro cómo se unen los bloques rectos. Pero para formar una estructura tridimensional compacta, la molécula tiene que doblarse, a veces de forma muy abrupta. Los textos detallan estructuras que obligan a la cadena a tomar curvas extremadamente cerradas, específicamente los tetraloops y los giros de quiebre o kink turns. El empaquetamiento requiere curvas cerradas, y el ARN tiene herramientas específicas para eso. Un tetraloop es un pequeño bucle en el extremo de un tallo helicoidal, que está formado por solo 4 nucleótidos. Podría parecer demasiado pequeño para ser estable. Pero secuencias específicas, como 4 uracilos seguidos, o sea, U, logran una estabilidad increíble. Lo hacen a través de un denso apilamiento de bases interno y mediante interacciones especiales donde las bases forman enlaces de hidrógeno no con otras bases, sino doblándose hacia atrás para unirse con el propio esqueleto de fosfato de la cadena. Una autocontorsión impresionante. ¿Y qué hay de los giros de quiebre? Los kink turns son aún más dramáticos. Estos motivos introducen una curva muy cerrada, casi un codo o un doblez pronunciado en la trayectoria del esqueleto fosfodiéster. Son bucles asimétricos que rompen la hélice regular, obligándola a girar en un ángulo agudo. Rompen la linealidad por completo. Sí, y lo interesante es que estos codos a menudo no están ahí solo para cambiar la dirección de la molécula. Sirven como receptores. De manera fascinante, estos codos o kink turns suelen ser los sitios exactos donde se insertan las adenosinas del motivo aminos del que hablamos antes. La molécula crea un codo puntiagudo y otra parte de la molécula usa una adenosina para anclarse justo en ese codo. Es como un rompecabezas tridimensional donde cada curva tiene un propósito y cada hendidura espera una pieza específica, lo cual nos lleva a una estructura que parece un verdadero truco de magia topológico, los pseudonudos. Porque, ¿cómo logra una molécula lineal atarse en un nudo falso? Conceptualmente es una maravilla. Un pseudonudo comienza de manera muy sencilla, a partir de un simple bucle en forma de horquilla. Imaginemos el tallo helicoidal clásico con un bucle de cadena sencilla en la parte superior. Normalmente la historia termina ahí. Pero en el ARN la historia siempre se complica. Exacto. En un pseudonudo, las bases que están solitarias dentro de ese bucle monocatenario extienden la mano, por así decirlo, y encuentran una secuencia complementaria que está ubicada fuera de ese bucle, en una parte completamente distinta de la cadena lineal de ARN. Entonces, el bucle interactúa con una región externa y se aparea con ella. Y al hacerlo, se crea un segundo tallo helicoidal. Ahora tienes 2 hélices, conectadas por fragmentos monocatenarios que se cruzan. Pero no se quedan así. A través del apilamiento coaxial que discutimos antes, estos 2 tallos recién formados se alinean y se apilan uno sobre otro. El resultado me imagino que es algo muy denso. Es una estructura tridimensional sumamente compacta, rígida y enredada, que se asemeja a un nudo, aunque técnicamente si tiraras de los extremos se desharía. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque toda esta arquitectura no es solo un capricho estructural para maravillar a los biofísicos en un laboratorio. Comprender cómo la dinámica de estos nudos difiere de las hélices normales tiene aplicaciones farmacológicas de vanguardia. Las fuentes nos presentan un ejemplo deslumbrante que involucra a la telomerasa humana. La telomerasa es una enzima absolutamente vital. Su trabajo es mantener las puntas de nuestros cromosomas intactas, lo cual está directamente relacionado con el envejecimiento celular y el cáncer. Y tiene ARN en su interior. Resulta que el núcleo funcional de la telomerasa humana depende de un componente de ARN, y la mitad 5' de este ARN contiene un pseudonudo altamente conservado a lo largo de la evolución. Este pseudonudo no es solo un par de hélices cruzadas, forma una intrincada y densa triple hélice, un andamio crítico para que la enzima funcione. Me imagino que cualquier error estructural aquí tendría consecuencias catastróficas. Las tiene, estoy convencida de ello, y los estudios lo avalan.
Las investigaciones clínicas han demostrado que mutaciones genéticas muy específicas que alteran la forma o la estabilidad de este intrincado motivo terciario causan enfermedades graves, como la disqueratosis congénita, que provoca un fallo prematuro en la médula ósea. ¡Wow! Sí, al comprender la dinámica de formación de este pseudonudo, como cuándo se pliega o cuándo se abre por esa estabilidad diferencial de la que hablamos, los científicos modernos están diseñando moléculas inhibidoras y fármacos biotecnológicos. El objetivo es crear medicamentos que se unan específicamente a este pseudonudo tridimensional para estabilizarlo o desestabilizarlo a voluntad. Lo cual es una frontera prometedora para detener la proliferación de células cancerosas o tratar síndromes de envejecimiento prematuro. Es llevar la biofísica pura a la medicina aplicada. Comprender los dobleces a nivel atómico para diseñar curas. Es asombroso cómo el estudio de algo tan abstracto como un puente de hidrógeno se traduce en esperanza médica. Y este viaje analítico que hemos hecho, desde la simple cadena de letras hasta la máquina molecular compleja y terapéutica, nos obliga a hacer una pausa y mirar hacia atrás en la perspectiva histórica. La historia aquí es apasionante. Porque todo esto que hoy discutimos con tanta naturalidad, alguna vez fue considerado herejía científica. Durante décadas, en la biología existía un dogma inquebrantable. Se creía firmemente que el ADN era el disco duro pasivo que almacenaba la información, y que solo las proteínas, debido a su estructura tridimensional compleja y plegamiento globular, tenían el monopolio de ser enzimas, de catalizar reacciones químicas. El ARN estaba relegado a ser el intermediario aburrido. Era un dogma tan rígido que nadie siquiera se molestaba en cuestionarlo. Pero a principios de los años 80, ese paradigma se enfrentó a anomalías experimentales que terminaron haciéndolo pedazos. 2 laboratorios independientes descubrieron, enfrentándose a su propia incredulidad, lo que hoy llamamos ribosimas, moléculas de ARN que poseían actividad catalítica propia. La historia del equipo de Thomas Edge es particularmente reveladora de esta lucha contra el dogma, ¿verdad? Totalmente. Sech estaba estudiando un organismo unicelular, el intrón del grupo I de Tetragimena thermophila. El objetivo de Sech era perfectamente ortodoxo. Él quería purificar y aislar las enzimas proteicas que debían ser responsables de empalmar o cortar ese ARN. Quería encontrar la proteína mágica. Exacto. Durante sus experimentos, configuró pruebas de control en tubos de ensayo donde eliminó sistemáticamente todas las proteínas de la muestra, esperando, obviamente, que sin proteínas la reacción química se detuviera por completo. Pero la reacción no se detuvo. El ARN se estaba autoempalmando, ejecutando la química de corte y empalme sobre sí mismo, en un tubo de ensayo completamente desprovisto de proteínas. Me imagino la crisis en ese laboratorio al ver los resultados. La reacción inicial fue de pánico metodológico. Pasaron un año entero convencidos de que estaban cometiendo un error. Creían que debía haber proteínas contaminantes, unas enzimas invisibles y extremadamente resistentes que habían sobrevivido al proceso de purificación. Pasaron meses intentando usar detergentes más fuertes, métodos de limpieza más extremos, intentando lavar esa supuesta contaminación. ¿Hasta que no les quedó más remedio que sintetizarlo a ellos mismos? Sí, tuvieron que sintetizar el ARN artificialmente desde cero, creando un ARN desnudo que nunca había estado en contacto con una célula viva, para estar absolutamente seguros. ¿Y el ARN desnudo, hecho en el laboratorio, siguió cortándose a sí mismo? El resultado fue irrefutable. Y de manera paralela, Sidney Altman estaba estudiando un proceso diferente con una enzima llamada ARNase-P, que procesa el ARN de transferencia. Altman descubrió que esta enzima era un complejo formado por una proteína y una ARN. ¿Pero la proteína no era la jefa ahí? Exacto. Tras experimentos rigurosos, demostró que en ciertas condiciones, si eliminabas la proteína, la porción de ARN por sí sola seguía siendo capaz de realizar toda la catálisis química. Ambos científicos habían demostrado, más allá de toda duda razonable, que el ARN era una verdadera enzima por derecho propio. Un descubrimiento monumental que justificadamente les valió el Premio Nobel de Química.
Lo fascinante aquí es cómo este momento histórico cierra el círculo perfecto con toda nuestra inversión profunda de hoy, explicándonos el porqué. Estos descubrimientos demostraron de manera concluyente que la reactividad química del ARN no es magia, es facilitada directamente por todo lo que hemos discutido. Es su arquitectura. Es su intrincado plegamiento tridimensional modular, su apilamiento coaxial y motivos como el A minor o los pseudonudos, lo que le permite plegarse sobre sí mismo para crear bolsillos o sitios activos sumamente precisos. A través de su compleja arquitectura en 3 dimensiones, el ARN puede posicionar átomos específicos en el espacio tridimensional exacto para facilitar una reacción química. Realizando la misma catálisis compleja que tradicionalmente reservábamos solo para las proteínas altamente evolucionadas. Así es, una obra maestra de la evolución. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que hemos recorrido un camino asombroso desde una idea básica, una simple hebra lineal de información genética, hasta descubrir cómo un solo átomo de oxígeno adicional, ese grupo hidroxilo en el azúcar ribosa, actúa como una cuña que fuerza a toda la molécula a adoptar hélices tipo A? Hemos visto cómo esto abre surcos menores, anchos y acogedores, perfectos para el acoplamiento celular. Hemos desglosado cómo el ARN ignora las reglas estrictas con bamboleos GU, perdiendo un enlace horizontal para ganar un apilamiento vertical que le otorga una flexibilidad vital. Hemos visualizado cómo los bucles se retuercen en formas de L mediante el apilamiento coaxial, formando máquinas modulares usando piezas prefabricadas exactamente igual que los dominios de las proteínas. Exploramos las piezas de Lego a nivel atómico. Las cremalleras de ribosa uniendo columnas paralelas, los giros de quiebre cerrando ángulos agudos, y esos intrincados pseudonudos que no solo mantienen la forma unida gracias a una delicada estabilidad diferencial, Sino que hoy en día son blancos precisos para el diseño de fármacos contra el cáncer y el envejecimiento celular. Y finalmente, descubrimos cómo estas esculturas dinámicas de ARN pueden actuar como tijeras moleculares, cortando y catalizando reacciones vitales, destrozando dogmas de décadas gracias a su extraordinaria capacidad arquitectónica. Es verdaderamente un cambio de paradigma. Y para quienes nos escuchan y disfrutan conectar los puntos un paso más allá de los datos duros, aquí va una reflexión final que surge inevitablemente al asimilar la magnitud de este material. Si hoy sabemos, con certeza experimental, que el ARN tiene la capacidad dual perfecta, puede almacenar y transmitir información genética tal como lo hace el ADN gracias a su secuencia de bases. Y si al mismo tiempo tiene la arquitectura tridimensional sofisticada necesaria para catalizar reacciones químicas complejas y autorreplicarse, exactamente como lo hacen las proteínas, Es posible que, en los albores del tiempo, en un mundo prebiótico ardiente y primordial, la vida no necesitara del intrincado baile entre ADN y proteínas para arrancar. Es posible que la primera chispa de vida haya comenzado únicamente con el ARN actuando como el portador de la memoria y la máquina que ejecuta el trabajo. Es la piedra angular de la famosa hipótesis del mundo de ARN. Y sabiendo lo que ahora sabemos sobre la increíble, dinámica y casi artística versatilidad estructural de esta molécula, dejaremos que cada mente curiosa reflexione sobre esa profunda posibilidad. Agradecemos su compañía y nos escuchamos en la próxima inmersión.